Pues tenemos nuestra charla con Sender Sibaja de todas las semanas, que como sabéis es un nuevo podcast que hemos creado dentro del canal de Rumbo a la Supervivencia, donde hablamos pues de psicología, que es a lo que él se dedica, entre otras muchas cosas. Y hoy nos va a hablar de ventana de tolerancia y decisiones bajo presión. ¿Y esto qué es? Pues yo no tengo ni idea ni quiero saberlo. Para eso tengo la charla, para que me lo cuente Sender y de paso nos lo cuente a todos vosotros. ¿Y yo qué voy a hacer aquí? Pues de mosca, en España tiene una palabra un poco zafia, de mosca, es la mosca está molesta, que está ahí zumbando y haciendo, pues ese voy a ser yo, ahí picoteando de vez en cuando y preguntándole, pero vaya, que esto no lo entiendo, esto me pareció, a esto, eso es lo que vamos a hacer. Micrófono abierto, Sender, para que nos cuentes un poco qué es esto de la ventana de tolerancia y decisiones bajo presión. Gracias, Arturo, de nuevo por la invitación. Muy complacido de compartir este espacio con usted y todas las personas que te siguen. La ventana de tolerancia es algo supremamente valioso que se conozca y se trabaje a nivel personal. Hablamos de tres estados de activación en las que nos movemos las personas, ¿verdad? Hay un estado de activación óptimo, que es donde podemos tomar buenas decisiones, estamos en calma, nuestra mente está tranquila, pero también existe un estado de activación que le llamamos hiperactivación. Estamos hiperactivados, en alerta, en alarma. Nuestros procesos cognitivos se ven comprometidos. Y tenemos otro estado que le llamamos hipoactivación, que estamos como bloqueados, como la mente en blanco, como que no sabemos qué hacer en esos momentos. Y entonces, esto va un poco de que reconozcamos cuándo estamos en nuestra ventana de tolerancia y cuándo debemos de hacer algo para volver a ese estado de ventana de tolerancia, porque es nuestro estado óptimo. Imagínate esta grafiquita del eje Y y el eje X, y vamos a pensar que en ese eje vertical vamos a medir de 0 a 100, ¿verdad? Y vamos a imaginar que 50 es nuestra activación óptima, estar cerca del 50. Podemos tener una desviación estándar 20 hacia arriba, 20 hacia abajo. Digamos que podemos llegar a una activación de 60, 70, y eso ya sería como una lucecita amarilla, o de 45 a 35, eso sería una lucecita amarilla. Y la hiperactivación sería sobrepasar 70, llegar a 90, incluso 100 en esa gráfica, o bajar a 35, 20, 15, ¿verdad? Imaginándonos esa gráfica de X. La zona óptima es cerquita al 50, metafóricamente hablando, porque ahí estamos regulados, fisiológicamente hablando, estamos regulados mentalmente hablando y emocionalmente también. El tema es eh, que hay personas, Arturo, que esa ventana de tolerancia la tienen muy estrecha, está muy estrechita. Eso quiere decir que son intolerantes a la frustración las personas, que a la mínima situación adversa reaccionan o de manera impulsiva, sin inhibiciones, o de manera pasiva, aislándose. Y como bien sabes, en temas de cuando estamos en montaña y sucede algo y estamos en la lógica de la supervivencia, nuestras funciones ejecutivas a nivel del sistema de corteza cerebral deben de estar óptimas para poder tomar las mejores decisiones en ese momento. Y bueno, de eso va un poco lo que estaremos conversando hoy, Arturo. ¿Qué te parece esto? Pues a mí me parece sumamente interesante porque además se une un poco claro, con todo lo que ya venimos tratando en la primera entrevista y en la anterior charla que tuvimos. Y sinceramente, lo hemos hablado varias veces, la psicología es la gran olvidada
de la supervivencia, que nos enseñes a controlar estas situaciones, a estar dentro de esos aspectos de tolerancia, como nos comentas, a saber tomar decisiones óptimas, a saber estar donde tenemos que estar, es la base. Dices que eso de alguna manera se puede aprender, se puede gestionar. Claro, claro, claro. Y ahí tiene mucho valor explorar el contenido que has venido presentando en tu canal de YouTube y en otras entrevistas en las que has participado, porque, por ejemplo, las personas van a encontrar material asociado a, porque has hablado de eso, cuando hay personas que han estado bajo escombros, por ejemplo, ante una situación de desastre, por ejemplo, y no solamente se ve comprometido el cuerpo, claramente el cuerpo, sino también la mente y lo que en esos momentos sería importante hacer. O en esos instantes, la activación o te dispara, siento que me voy a morir, no voy a salir de esto y entro en pánico y hago acciones que me pueden poner en mayor riesgo o quedamos totalmente aplanados, me entrego a la situación y no tengo nada más que hacer. Ambas situaciones, hiperactivación o la hipoactivación, lo que queremos es aprender a regularlo porque una de las tareas en momentos difíciles es sostener la claridad, mantenernos siempre en ese estado de claridad. He visto en algunas entrevistas que has mencionado y con tus invitados también, ¿verdad? Personas, por ejemplo, que se han perdido eh, en montaña y un poco es todas aquellas acciones que necesitamos para prolongar la vida en un momento como eso, ¿verdad? Porque ¿qué sucede ahí? El estrés tiene varias manifestaciones. Hay un estrés agudo, por ejemplo. El estrés agudo es, acaba de pasar algo que me activa y todo mi sistema simpático se activa, estoy hiperactivado, todo muy bien. Voy a empezar a usar las estrategias que vamos a hablar en un momentito para volver a mi activación óptima, a mi ventana de tolerancia. Pero cuando no hacemos esto, Arturo, ese estrés agudo que debió durar poco tiempo, se mantiene sostenido en el tiempo y por mucho tiempo. Y eso genera un desgaste a nivel fisiológico. Mi cuerpo está invirtiendo mucha energía porque está muy activado por el estrés sostenido que luego se va a convertir en un estrés crónico y ahí mis capacidades mentales se van a ver disminuidas. Entonces, esto de la ventana de tolerancia no es otra cosa que una reacción fisiológica y una presentación mental frente a lo que está sucediendo en ese momento. Ahora, lo ideal es que todas las personas diariamente hagamos cosas para alimentar esta ventana de tolerancia, que estemos la mayor parte del tiempo en un estado óptimo. No esperar que haya una crisis, que haya una eventualidad, que haya un desastre para empezar a hacer estas cosas. No funciona así, funciona de una manera preventiva y que vamos preparando el en entrevistas anteriores he enfatizado mucho en el mindfulness porque es un método suave, sencillo y simple y accesible a todas las personas, pero el mindfulness hay que practicarlo todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Pero cuando ya estoy en una situación apremiante, digamos, hay pasitos que pudiera hacer en esos momentos cuando estoy ante una situación adversa en montaña, en supervivencia y necesito volver a mi zona óptima de activación porque me salí de esa ventana de tolerancia. Pequeñas que podemos ir practicando. El alto consciente, por ejemplo, hacer
un parar, un alto consciente. Y esto de parar hemos hablado bastante con el PPA, padre piense, actúe. Es un poco detenerse, los pies al ancho de los hombros y exhalar largo, ¿verdad? Hacer inhalaciones un poco más largas en un momento como ese, ¿verdad? Eso es como volver rápidamente a un estado de conciencia. O también una segunda cosa puede ser como un reseteo fisiológico, muy asociado al anterior. Respiraciones en 4-2-6, por ejemplo. Inhalo, cuento en mi mente hasta 4, retengo la respiración en 2 y exhalo en 6. Ya había mencionado que si estoy con experiencias de pánico y ansiedad, de retener la respiración es mejor no hacerlo. También un poquito usar esta orientación de tipo 3-3-3, ¿verdad? Visualmente tratar de observar 3 puntos a mi alrededor, tratar de identificar 3 sonidos, tratar de identificar 3 apoyos en mi cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Algo que parece súper simple, pero si la gente lo hace en casa va a ver el efecto, esto de aflojar la mandíbula, ¿verdad? Que es cerrar los labios internamente, como separar los dientes y tirar los hombros hacia atrás, como bajando. Eso es una postura que te hace como un afloje muscular desde esta zona mandibular, labios cerrados, cerrados, separar los dientes, hombros hacia atrás, digamos, son cosas que en ese momento te mueven y te ayudan en ese instante. Puedes hacer también, en una situación así, algo que llamamos el escaneo situacional, ¿verdad? Es decir, ¿qué podría aumentarme mi seguridad en 1, 2, 3? Buscar protección, la que tenga disponible en ese momento, una posición segura, un refugio seguro, según se trate. El tema de mi comunicación, señales, cada vez que uno va a montaña hay unos códigos, ¿verdad? Incluso con el silbato que se conocen. Este, mantener el contacto visual activado, pero periférico, ¿verdad? Los recursos, ¿verdad? Tengo luz, tengo calor, tengo agua, la analgesia básica y que eso a veces, Arturo, aquí también entra algo que tal vez en algún momento más adelante lo abordemos. Hay un mindfulness para el manejo del dolor que podemos crear como simular un poco la analgesia a nivel muscular. Vamos, un dolor fuerte, lo que vamos a aprender a hacer un poquito es como a disociar el dolor, pero el dolor va a estar. El tema es que mi mente no se vaya en el dolor y lo sienta más intenso. Hay formas de cómo manejar eso y también la hipnosis clínica ayuda muchísimo para eso. Y en una situación muy apremiante, un plan mínimo viable, tres pasitos rápidos que uno puede hacer, mover escombros, liberar vías respiratorias, una señal de ayuda, ¿verdad? De acción en cada paso, ¿verdad? Y esto de alguna manera son cosas que se hacen en el momento, pero como decía, perdón, en el inicio, don Arturo, estas cosas hay que prepararlas antes, uno, en la vida cotidiana, ¿verdad? Ese chequeo en ciclos de 90 segundos, ¿verdad? Estar chequeando constantemente si estoy o no estoy en mi ventana de tolerancia, si me estoy saliendo en hiperactivación, que sería como ansiedad, pánico, hipoactivación, me estoy quedando paralizado. Entonces, estar chequeando cada 90 segundos para hacer algo que me traiga la ventana de tolerancia, como las cosas que acabo de mencionar hace un ratito. ¿Qué te parece esto que te estoy mencionando? Mira, me suena súper interesante. Como sabes, yo todo me lo llevo al terreno personal porque esto es una charla entre tú y yo. Ojalá lo pudiéramos también llevar al terreno personal de las personas que nos están oyendo. Pero seguro que a lo mejor mi experiencia, pues de alguna manera también a ellos les da formas con las cuales yo estaba medianamente familiarizado. Las frases estas de ayuda emocional que tengas, la relajación, etcétera. Todo eso en algún momento lo había experimentado. Esto que tú me comentas de la ventana de tolerancia es un poco, entiendo yo,
donde estamos cómodos, donde nos sentimos bien. La forma callejera mía de hablar, ¿no? Y de ahí, porque entiendo que en esta ventana estamos todavía normal, cuando empezamos a ver un peligro o intuir un riesgo, empezamos a generar lo que normalmente se llama miedo. Nosotros lo entendemos como miedo de la supervivencia, que bueno, es una preparación que es bueno porque el cuerpo genera que estés alerta, y a partir de ahí pasas al pánico, que es donde ya no hay solución. Yo conozco bien el pánico activo, por ejemplo, en buceo. Personas que entran en pánico y que ya no conocen a nadie, ni a su padre, y que si actúas mal te van a matar porque no están razonando. Yo he experimentado una cosa que me gustaría mucho que me dijera si con eso hay vuelta atrás. Mira, hace un tiempo estaba guiando a una familia de España. Yo tengo vértigo. Siempre he sabido más o menos controlarlo. De hecho, hago escalada y he hecho rappel. Y he hecho rappels altos desde 40 metros con mi hijo, que le gusta mucho. Ya, me cuesta, pero lo controlo. Mientras ya estoy atado, mientras yo ya me siento seguro, y con tener un Pruxic o una cuerda de respaldo, soy capaz medianamente de hacer algo parecido a un rappel. Pero tengo vértigo, o sea, yo no me puedo asomar a una presa, por ejemplo, grande, porque la caída no puedo ver a mi hijo que se asoma. Estoy ahí en el límite de lo que puedo asumir o no. Hace un tiempo estaba en Quepos llevando a esta familia por un puente colgante que no sé lo que tendrá, pero que a mí me parece que tiene como 1 kilómetro cada vez que voy por allí, o 10 kilómetros, porque aquello no se acaba. Y esta última vez es un puente colgante que en la parte de abajo pues tiene una rejilla y las vistas son espectaculares. Y esta última vez, cuando llegué a la mitad, más de la mitad, a las 3/4 partes, yo empecé a notar que se me iba la mente, que se me nublaba. Vas colgado de unos alambres y yo iba colgado y yo era consciente de que de ahí no me podía caer, pero a mí la mente se me empezó a nublar completamente y viví lo que era el efecto túnel famoso del que había oído hablar a los policías, y es que lo vi claramente. O sea, mi mujer que iba delante se fue. Es que vi el túnel, vi cómo ella se hizo pequeña, vi cómo desapareció casi, se quedó así en un agujerito. Era como que yo tenía un contacto con ella todavía. O sea, yo sabía que ella estaba allí, la percibía como mi única salvación, pero por otro lado percibía como que yo iba a desconectar de ella. Y el cuerpo lo único que me pedía era tirarme al suelo, porque era donde yo entendía que estaba la salvación, de donde no me podía caer. Pero se me ocurrió mirar y, claro, por debajo se veía más todavía. Y conseguí de alguna manera dominarme y seguir caminando y seguir caminando y seguir caminando y pasar. Pero estuve a nada de perder el control, o sea, de perder todo el control de mi cuerpo. ¿Hay forma de solventarlo cuando ya estás en ese nivel en el que ya lo siguiente es, pues no sé si el pánico absoluto? Yo creo que por suerte en mi caso iba a ser un pánico pasivo en el cual me hubiera quedado en el suelo y me hubieran arrastrado. No, los pies ya no respondían, la pierna no respondía, el cerebro, las manos, todo. O sea, yo estaba a punto de desplomarme, o eso creo. ¿Hay forma de solventar Sí. eso? Y estás dando un excelente ejemplo. Vamos a analizarlo desde algo que le llamamos la triple contingencia, en términos sencillos, el antes, el durante y el después. En el antes, no es que esto te haya sucedido, pero para las personas en general es importante que lo sepan. En el antes, inclusive, pudo haber existido una situación de vulnerabilidad. Tal vez una noticia una semana antes que me había afectado, tal vez alguna preocupación que previamente llevaba, que son ese tipo de cosas que uno no les presta tanta atención en realidad, pero que en el antes lo que sí nos dice es que nos ha vulnerabilizado y no nos dimos cuenta que teníamos una vulnerabilidad. Digamos que ese es un factor importante a tomar en consideración, sobre todo cuando sé que voy a afrontar una situación apremiante, ¿verdad? Si tengo o no algunas cosas que me pudieran haber vulnerabilizado, aunque yo considere que no lo son, como un problema familiar
un tema económico, como una decisión que tengo que tomar, ¿verdad? Porque mi organismo ya viene activado de alguna manera. Siguiendo en el antes, es importante esto que mencionas porque en el antes, más cercano al durante, están esos síntomas iniciales que el cuerpo te empieza a dar. Cuando el cuerpo te empieza a dar esos síntomas iniciales es cuando hay que hacer estas 5 pasos o estas 5 técnicas o estrategias que acabo de mencionar anteriormente, cualquiera de ellas. Pero en resumen, todo lo que mencioné antes y que puede servir en ese antes acercándome en el durante es algo que llamamos enraizarse, cosas que me ayuden a enraizarme, a volver a mí, a venir a mi condición, a mi activación óptima en ese momento. Puede ser desde detenerme en ese momento, es empezar a respirar con mi respiración diafragmática o funcional, como hemos visto, porque ahí lo que se empieza a dar es una respiración superficial, más cercana a la experiencia de pánico, ¿verdad? Es un poco detener esa respiración y conectar con la otra. En ese enraizarse, a veces tener ese contacto físico fuerte, si estás con cuerdas en ese momento, en el puente colgante, pues tocar eso con cierta fuerza, ver los dedos de los pies, tratar de generar cosas sensoriales que te permitan sentir superior a lo que estás sintiendo en ese momento. Suena muy extraño, imagínate qué extraño puede ser en un puente colgante sintiendo eso, esto que te voy a decir. A veces hacer como eso que el cuerpo te pide volver abajo, hacer como una sentadilla a la mitad, ¿verdad? Que haga cierta tensión muscular, te ayuda a volver en ese momento. Es decir, todas estas son técnicas, ya me estoy acercando al durante, cosas que ya en el durante, para volver a esa activación óptima, conectar inmediatamente con la respiración, hacer algo de tensión muscular, como una sentadilla a la mitad, o alguna de estas posturas que me permiten generar algún tipo de equilibrio, ¿verdad? Donde ya se va involucrado el cuerpo, tocar cosas que tengan una textura fuerte. Si estoy en esa cuerda, estoy repitiendo, ¿verdad? Como tocar duro en ese momento. Es un olor fuerte, no sé, de por lo menos agarrar la ropa y un poco, ¿verdad? Porque lo que ocupamos en ese momento es que mi corteza cerebral vuelva al control, vuelvo otra vez al control y a todo eso le llamamos el enraizamiento, ¿verdad? Que es volver a tierra rápidamente en un momento así y ahí ocupo muchísimo el cuerpo, desde posturas corporales, pasar de una respiración superficial a una respiración diafragmática hasta focalizarme en un punto seguro para mí. Si para mí no es seguro ver hacia abajo, tal vez ver de manera periférica un punto en específico hacia el frente, teniendo ese cuidado de lo que estoy pisando en ese instante. Voy periférico, un punto en específico y periféricamente viendo hacia abajo para tener el cuidado de no tropezar y demás. Y estar muy conectado con la respiración diafragmática en ese momento, con esas pequeñas frases de estoy seguro, estoy bien, ya he hecho esto antes, mi cuerpo sabe lo que puede hacer en este momento, tengo la capacidad de regularme. Entonces ves que estamos haciendo muchas cosas en el durante. Y salimos de eso, lograste salir por lo que me estás explicando. Y tal vez en el salir ese debriefing que llaman las personas, todas las instituciones de primera respuesta, bomberos, Cruz Roja, etcétera, que muchas veces se hace poco. Después de que ya pasé la situación difícil, tener en el después esa oportunidad de hablar, expresar y compartir la experiencia un poco para organizarla internamente. A veces las personas pasan situaciones como las que describes, ya lo pasé y sigue la vida, ¿verdad? No, no, hay un poco que detenerse porque ahí hubo una experiencia sensorial, una experiencia mental, una experiencia emocional que hay como que ordenarla. Porque si no, uno anda desorganizándose un poco por la vida. Y esta experiencia, más la otra experiencia, más la otra, en una manera circular, ese después no trabajado se convierte en una vulnerabilidad que en un antes de una nueva experiencia me puede generar
otro tipo de vulnerabilidad. Por eso en el después también hay que tomarse un tiempo para expresar y hablar de qué fue lo que pensé, de qué fue lo que sentí, de cuál fue mi temor en ese momento. Claramente el trabajo con hombres es importante porque no se dan ese tipo de permisos, ¿verdad? De, de lo que estamos conversando acá es que necesitamos hacerlo porque fisiológicamente es una necesidad que tenemos. Entonces ahí te hablé un poquito de una triple contingencia, desde el antes, el durante y el después, de algo que me puede ayudar en una situación como la que describes. Pues imagínate si va a ser interesante para nuestros oyentes, que lo está siendo para mí, y yo debo de añadir algo que a lo mejor tú no te atreves, pero que estoy seguro que te habrá pasado. Esto en el caso de las mujeres es más sencillo. Yo lo sé, que vivimos en la época en la que los hombres somos iguales que las mujeres y tal. Yo soy muy viejo y considero que no, en muchos aspectos, y uno es este. Y es que el hombre siempre tiene ese machismo de ese debriefing, no hacerlo. Yo ahora ya me permito hacer el debriefing a los 52 años, ya he vivido mucho. Pero entre los hombres se da más que las mujeres por mi experiencia llevando gente o por mi experiencia en buceo. Es decir, un hombre no se atreve tanto a demostrar emociones para nosotros negativas. Es decir, yo ese día iba con un teniente coronel, con un alto mando. Y claro, como Arturo, el experto en supervivencia que le está guiando por todo Costa Rica, que ese día íbamos a dormir en la selva al otro lado, se va a poner a hacer una sentadilla delante de un teniente coronel. Que yo en ese momento no sabía ni qué se podía hacer, pero que incluso los hombres nos pensamos mucho eso, vamos más al límite que las mujeres porque tenemos esa percepción, algunos de nosotros, metida en el cerebro. Yo sigo teniéndola todavía. O sea, mi mujer, cuando ve algún riesgo, cuando va, ese día iba en el puente, pues ella ve un riesgo, me dice, oye, nene, que yo no cruzo y ya está, y aquí no hay más que discutir. Pero el Rambo tiene que cruzar, o sea, Arturo tenía que cruzar, y eso pasa mucho en la naturaleza, pasa muchísimo en buceo. De hecho, Paddy lo enseña. Te da unos aspectos, Paddy es la asociación de buceo, y te da unas guías un poquito cuando te haces instructor, mínimas, unas guías mínimas. Pero, por ejemplo, Paddy en algún lugar del manual te dice, cuando trates con una mujer y esté haciendo buceo vas a tener más posibilidades de comunicarte con ella directamente, de decirle, oye, ¿qué te ocurre? Y ella te lo va a decir. Pues no me siento bien, tengo miedo del mar, tal. Y con los hombres tienes que tener más el aspecto de mirarle, si está nervioso, si no se está involucrando en el grupo, si está mirando para otro lado, si no ha revisado su equipo, porque el hombre es menos, lo va en un barco lleno de personas, el hombre no se va a atrever tanto a decir, oye, me da miedo hacer esta inmersión porque hay mucha corriente y me va a pasar algo. Entonces, también creo que es interesante ya para todos los que estéis oyendo esto que eso ocurre, es decir, la mujer siempre es más segura, siempre mide mucho más el riesgo de lo que lo hacemos a algunos hombres. Por suerte ya la mentalidad va cambiando y ya esta mentalidad macho alfa absurda pues se va acabando. Otra cosa, que está un poco relacionado con esto, aunque entiendo que ya la entrevista la tenemos hecha, pero yo te saco todavía algunas cosas. Cuando tú llegas aunque se sale un poco, entiendo que esto ya no es tu ventana de confort, ¿no? Esto ya es el final del todo. Mira, en buceo hay una cosa, yo la he vivido, que lo llamamos pánico activo. Se dice que hay pánico pasivo y pánico activo. Pánico pasivo es una persona que está con los ojos abiertos, pero de momento no está haciendo nada, no se mueve, no hay nada. Ese pánico activo se puede volver ese pánico pasivo se puede volver en activo inmediato. En el momento en que tú te acerques a él te puede considerar una tabla de salvación, se va a subir encima y ahí va a ahogarte. O puede ser directamente pánico activo, que es lo que yo he vivido. Personas caer al agua en una inmersión nocturna, todavía por la tarde, caer al agua y volverse histéricos. Y en ese momento tú no acercarte, no tocarle, inflarle, vete por detrás para no ser otra víctima. Cuando alguien llega a esa situación, bien sea en buceo, que es inmediata, en buceo es cuestión de décimas de segundo, o bien sea en la montaña, que la he vivido pero no tanto, ¿hay posibilidad de vuelta atrás? Es decir, yo ese buceador que yo nunca, cuando los he visto, y he visto 5, 6 o 7 situaciones de pánico activo absoluto, incluso gente que no sabía que le había ocurrido, que luego se lo tienes que contar. Cuando eso ocurre,
esa persona puede volver atrás, ¿es recuperable? ¿Cómo funciona eso? Porque Paddy te dice que es irrecuperable. Paddy te dice, no se te ocurra tocarlo, vete por detrás, agárrale, que no haya sitios donde él te pueda enganchar, porque como te enganche te va a ahogar. Y hay dos cosas ahí. Bueno, me encanta que hayas puesto este ejemplo porque el pánico activo es la hiperactivación, lo que se sale hacia arriba en la ventana de tolerancia. Y el pánico pasivo es la hipoactivación, que es lo que se sale hacia abajo en la ventana de tolerancia. Eh, Pensando en la persona que está viviendo la experiencia, es la primera acotación. Sí o sí tiene que estar entrenado en esto, Arturo. Sí, sí debe entender que la ventana de tolerancia existe, sí debes reconocer cuándo está adentro, cuándo está afuera, todo eso antes de lanzarse. Es un poco a nivel personal, estoy hablando de responsabilidad personal. Es un poco irresponsable de mi parte exponerme así si yo ni siquiera estoy enterado de estas cosas. ¿Por qué? Porque ya viene lo segundo. Comprometes a tu equipo a maniobras que también pueden poner en riesgo su vida. Y eso no está bien. Y eso no está bien. Y ahí es donde entro en la otra parte. Sí que cuando nos acercamos hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos, en una situación muy apremiante a veces hay que tomar decisiones muy rápidas, ¿verdad? Muy rápidas, estoy de acuerdo con eso. Pero en la medida de las posibilidades, una forma que alguien externo pueda ayudar a una persona a salir de esas zonas de pánico es todas las estrategias de enraizamiento, tratar de traerla a su zona óptima y a nivel corporal, ¿verdad? En la planta del pie, la palma de la mano, el toqueteo, ¿verdad? Siempre de una manera segura para atraer, para atraer, para atraer, para que la persona vuelva a su estado donde pueda tomar una decisión. Ahora, si está en riesgo su vida, usamos estrategias de protección estamos de acuerdo en eso. Pero en dos puntos, resumiendo, la persona tiene que hacerse responsable de conocer de esto y entrenarse en esto. Y en número dos, el equipo lo que puede hacer es ayudar a la persona a enraizarse, a volver a su estado óptimo y lo hace a través de movimientos corporales, musculares, ¿verdad? Que le ayude un poco. A veces cuando no estamos en el mar y una persona le pasa eso, qué sé yo, volando, etcétera. Em, a veces agarrar una hoja de papel o algo, una textura fuerte y traerlo y que lo empiece a manipular es una forma. Traer un objeto en ese momento y que lo empiece a manipular ahí abajo en el agua es una forma, ¿verdad? De que la persona pueda salir de esa situación. Pero Arturo, si una persona no tuvo ese nivel de responsabilidad, que tenía un historial de vulnerabilidades y se lanza a una experiencia como esta porque creyó que eso era valentía y coraje, se está súper exponiendo la persona y súper exponiendo al equipo. Aquí lo que uno hace es un llamado a dos cosas. La personal, por un lado, y trabajar bajo un modelo preventivo, porque las personas a veces trabajan en un modelo más correctivo y como se vuelven expertas corrigiendo, sienten satisfacción en eso, pero la satisfacción no está en ser buenos corrigiendo cosas, sino en buenos en procurar que no pasen, ¿verdad? Entonces es como cambiar un poco ahí el enfoque. Ahora, una vez más, ¿verdad? No es que esté diciendo que no se pueda volver en base a la teoría, con base en la teoría que me mencionaron en el curso que dijiste. Es que una cosa es estar en un riesgo de supervivencia, que hay que hacerlo ya, y ahí es donde tiene mucho sentido lo que ellos mencionan, a una situación en donde tenemos cierta capacidad de maniobra. En esa cierta capacidad de maniobra es que el enraizamiento sirve, pero cuando es de supervivencia es lo que ellos dijeron en el curso. Genial, 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 genial. De hecho, fíjate que me voy dando cuenta, ya te lo dije en la otra entrevista, que resulta que sé algo de psicología, pero no sé que lo sé. Ayer estaba leyendo, Sabes bastante. ayer estaba leyendo a Sócrates con mi hijo que está estudiando ahora y ahora me he acordado. Lo de que solo sé que no sé nada y tal, creo que era de Sócrates. Y
Fíjate, hay una cosa de PADI que ahora me estoy dando cuenta. Nosotros los instructores de buceo, una vez más, énfasis en la respiración, que ya lo tratamos en la primera entrevista tuya. Y efectivamente, la hiperventilación famosa que llamamos, se da mucho en buceo, porque además el regulador, el aire sale, pero luego vuelves a meterlo y tal, entonces no hay una regeneración. Y eso pasa mucho en personas que simplemente les tienes que decir cuando todavía no han llegado a estar mal, a no razonar, decirles, tómate 10 inspiraciones, que además al principio ni saben, o sea, están, no, espérate, toma una, venga, rápida, ahora manténla un poquito, venga, ahora suéltala, son 5, 6, 7 que de repente vuelven a ser personas porque empezaban a dejar de ser personas. Y me he dado cuenta ahora que es una de las premisas básicas en buceo que siempre tenemos. Y siempre ocurre eso. Antes del pánico en el agua suele haber una hiperventilación que, repito, se agrava más todavía si tienes el regulador. Si es debajo del agua es muy difícil de tratar, aunque hay una forma de decir que metan y que lo mantengan y que luego lo suelten, pero en superficie evidentemente también lo hacemos. Y es justo lo que tú me estás diciendo. Lo que pasa es que, claro, Paddy no te lo cuenta desde un punto de vista psicológico. Te dice, haz esto porque funciona y tú lo aprendes sin pensar que detrás hay un psicólogo que es el que lo está diciendo. Parte de esto, Arturo, es lo que decíamos en la primera entrevista. Todo parte de entender los mecanismos de acción y por eso la información es importante. Por eso hay que recibir cursos, por eso es que hay que entrenarse previamente en todo lo que implica. Entender los mecanismos de acción previene y nos ayuda a conservar la vida. Es correcto, es correcto. Yo creo que está más que claro todo lo que querías tratar hoy. La primera estuvo genial, la segunda estuvo fantástica, la tercera está maravillosa. Yo no sé cuál va a ser el sinónimo que le vamos a poner a la cuarta, así que ya esperándola con ganas. Y yo quiero nada más os voy a pedir que de vez en cuando esté terminando los vídeos, como hoy, las entrevistas, yo recibo un montón de regalos y un montón de obsequios de amigos que siempre he dicho, vaya, ¿y cómo se lo voy a agradecer? Y me he dado cuenta que al menos aquí puedo hacer algo. Entonces, hoy quiero empezar, no sé si lo habréis visto, ya me la he puesto varias veces, no sé si se verá bien, pero bueno, esta es una camiseta que me envió Manolo Cámara, que le tenemos también entrevistado en este canal. Bueno, si te das cuenta por lo de la bandera de España y los tanques y tal, es del ejército. Manolo Cámara trabajaba hasta hace poco en la captación en el ejército para las personas que se metían. Muy agradecido con él, de hecho me envió 2 o 3 que están por ahí, que me iré poniendo estos días un poco como agradecimiento. Intentaré por aquí también iros enseñando cosas porque son muchos los amigos que me mandan y creo que está bien un detalle aquí que lo hagamos. Luego sabéis que estoy buscando que nos despidamos siempre con una cita que a mí siempre me han llamado mucho la atención y hoy he buscado una del doctor Stephen Porges, que es el creador de la teoría polivagal. Y que dice, el sistema nervioso autónomo determina si el entorno es seguro o amenazante y eso define si permanecemos dentro de nuestra ventana de tolerancia o si nos desregulamos, que es un poco lo que estábamos conversando ahora mismo con